Bienvenidos nuevamente, estamos ya listos para compartir un nuevo tema enfocado en la familia. De hecho, estamos comenzando una nueva serie que tiene que ver con la sanidad financiera. En las próximas semanas vamos a compartir temas relacionados al manejo de las finanzas y desde ya les animamos a estar pendientes y a tomar una libreta con su respectivo lapicero para que ustedes puedan tomar nota de algunas ideas que vamos a estar compartiendo en las próximas semanas. Mi esposa Margarita de García, esperamos que esto que estamos compartiendo sea de mucha ayuda, que pueda sacarle el mayor provecho posible, porque no es necesario pasar por las dificultades para tener que aprender. Entonces, Dios está queriendo anticiparse a situaciones que podrían dar. Y vamos a conocer el porqué de la importancia de realizar un diagnóstico financiero. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios, Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Y dice de la manera siguiente: Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estos dos versículos son muy significativos en el ámbito financiero. Ya vamos a entrar en detalles y vamos a conocer de qué se trata las finanzas. Pero yendo al versículo, la parte final del versículo 7, al igual que la parte final del versículo 8, sientan precedentes. En el versículo 7 dice, luego que ha presentado las condiciones, dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quiere usted ser prosperado en todo lo que emprende? Bueno, aquí están las condiciones. Pero el versículo 8, también en su parte final dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese entonces es el vínculo con las condiciones previas para que en realidad todo nos resulte de manera favorable. Dice dentro de las condiciones, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro? Las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y dice, sino que de día y de noche meditarás en él. No solamente cuando estemos en aflicción o estemos necesitados de un auxilio de Dios. De manera continua, Sí, de manera habitual. Y luego dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes, tercera condición, y la cuarta condición es, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y aquí viene el entonces. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa habilidad o disposición para saber ejecutar las instrucciones que nos son dadas, para saber obedecer. La Escritura nos muestra claramente que el deseo de Dios siempre ha sido que su pueblo tenga bienestar. Y bienestar en todas las áreas de la vida, no solamente en el campo espiritual. El bienestar es pleno y abarca al menos 8 áreas de la vida individual de cada persona. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de diagnóstico? Un diagnóstico es el resultado final de una serie de análisis. Cuando usted va a un laboratorio y le sacan sangre, le hacen examen de heces, le hacen examen de orina, le toman una radiografía, le toman una ultrasonografía, y esos análisis son evaluados por un médico. Este médico va a emitir un diagnóstico. Y ese diagnóstico puede ser, mire, usted tiene problemas de colesterol, tiene problemas con los triglicéridos, están demasiado elevados. El médico le puede decir, mire, esta radiografía muestra que sus pulmones están inflamados.
o que sus pulmones se han contraído. Esos análisis le permiten al médico determinar el diagnóstico de salud de la persona que está siendo evaluada. Puede ser también un diagnóstico favorable, ¿verdad? En donde por la evaluación que se hizo de los exámenes se determinó que está en perfectas condiciones o que no tiene ningún agravante en su salud. Tengo un amigo, todavía vive, Eduardito, un señor de 66 años de edad. Y Eduardo, cada vez que iba a pasar consulta, decía que iba a pasar control de niño sano. Eduardo siempre ha tenido buena salud y, contrario a lo que uno puede esperar en una persona mayor, él siempre llevaba su diagnóstico donde decía que todos sus niveles estaban en orden, todos sus sistemas funcionando. Y estoy hablando de una persona de 66 años. Su diagnóstico era de niño sano. Ahora, ¿cuál es su diagnóstico? No vamos a hablar de salud ahora. No. Sí vamos a hablar de salud, pero no de la salud física. Sino vamos financiera. a hablar de la salud financiera. Entonces, el diagnóstico es el resultado final de una serie de análisis. Pero ¿de qué hablamos cuando nos referimos a las finanzas? ¿Qué son las finanzas? Las finanzas son todos aquellos recursos con los que usted cuenta que pueden traer a su vida liquidez monetaria en algún momento. Cuando hablamos de finanzas, estamos hablando del efectivo que usted tiene o que debería tener en su cartera. Que es suyo y que no lo debe a nadie. Hablamos también de las cuentas por cobrar. Seguramente usted ha oído ese término, cuentas por cobrar. ¿Qué son las cuentas por cobrar? Es lo que le deben sus amigos, que es muy probable que la mayoría de ese dinero jamás regrese a sus manos. Pero hay gente muy ordenada que lleva de manera detallada en qué fecha le prestó cuánto a quién. Y entonces tiene un detalle de cuentas por cobrar. Pero además las finanzas tienen que ver con aquellos bienes que son de su propiedad. Sí. No solo el teléfono. Estamos hablando de bienes muebles, pero también pueden haber bienes inmuebles, que son las casas, los terrenos, los edificios. Esos son bienes inmuebles. Los bienes muebles son todo aquello con lo que usted, por así decirlo, engalana su casa. Sí, que puede moverlo, desplazarlo de un lugar a otro. El juego de comedor, el juego de sala, la refrigeradora, el mueble donde usted pone el televisor, los utensilios con los que usted cuenta, todo ese mobiliario que usted tiene, son los bienes muebles. El contenido que está dentro de una Todo casa. lo que está dentro de su casa y que es de su propiedad, valga la aclaración. Que ya está pagado. Luego tenemos los depósitos que están en cuentas de ahorro. Puede ser que usted me diga, pero mire, yo jamás he tenido una cuenta de ahorro. Bueno, también vamos a hablar de eso más adelante. Sí, porque es importante. También, así es, también forman parte de las finanzas los certificados de depósito. Hay gente que ha sido muy ordenada en sus finanzas y que tiene certificados de depósito. De hecho, nosotros tuvimos una empleada doméstica, que tenía sus certificados de depósito. Y algo característico de esta amiga es que nunca se bajaba una mochilita. Y a nosotros nos parecía hasta extraño, ¿por qué no deja la mochila? Siempre la andaba llevando en todas partes. No se la quitaba para nada. Resulta que en la dichosa mochila andaba su certificado de depósito. O sea, una mujer que había sido ordenada en sus cuentas y que había logrado acumular cierta cantidad de dinero. Dentro de las finanzas también se cuentan las acciones que pueden ser tanto bancarias como de empresas. Hay instituciones, incluso las cooperativas son instituciones que venden acciones y que usted puede comprar la cantidad de acciones que usted quiera, y al comprar acciones usted se vuelve copropietario de esa institución. También dentro de las finanzas se cuentan las remesas familiares, las que son de carácter, llamémosle así, permanente o frecuente. Que su hijo todos los meses le manda tanto, o que su hermano todos los meses le manda tanto.
esas remesas familiares forman parte de las finanzas personales y familiares. Además, dentro de las finanzas también se cuenta con eso que usted se gana, ese dinerito que usted se gana vendiendo algún producto. Extra, que esa parte del sueldo. Esas ganancias que usted obtiene por la venta de productos o por la prestación de un servicio también entran dentro de las finanzas, son ingresos. Los ingresos son diversos. Sí. En la actualidad, la situación de la pandemia nos ha obligado a diversificar la forma en que generamos ingresos. Ahora bien, ¿cómo hacemos nuestro análisis o el diagnóstico? Y cómo obtenemos nuestro diagnóstico financiero? Sí. Pues lo vamos a realizar a través de preguntas específicas. Preguntas que usted se debe hacer conscientemente, porque aquí no se trata de que usted haga cuentas en el aire y que usted crea que todo está bien, que no hay problemas. Debe ser objetivo en su evaluación, para que no se haga el favor, para que no esté contando con números en el aire, porque eso va a ser puntos en contra suyo. Y para empezar le vamos a contar una experiencia personal. Por el año 95, aquí en el país se implementó el IVA. En ese tiempo yo trabajaba en una empresa automotriz donde ganaba muy bien. Eran colones, pero ganaba muy bien. Y entonces como familia nos habíamos acostumbrado a un estilo de vida casi como ricos y famosos. Los fines de semana comíamos fuera, el desayuno, el almuerzo, la cena. El fin de semana la cocina estaba cerrada y todo era diversión. Nunca dejamos de ir a la iglesia, pero era diversión y comida fuera. Nos acostumbramos a un ritmo de acuerdo al monto de ingresos que teníamos en ese periodo, pero en el 95, con la implementación del IVA, la economía se contrajo. Sí, hubo un cambio ahí bien drástico. Y durante casi todo un año la gente dejó de comprar porque todavía no entendían cómo funcionaba la cuestión del IVA. Y entonces mis ingresos se vinieron a pique. Y después de estar ganando alrededor de 12 a 14 mil colones mensuales, comencé a recibir 3.000, 3.500. Y ya teníamos un diferencial considerable. Pero como a esas alturas teníamos buen récord crediticio, teníamos tarjetas de crédito. Entonces con las tarjetas de crédito comenzamos a compensar el déficit de los ingresos mensuales. Pero el estilo de vida no cambió. Seguíamos con el mismo estilo de vida, los ingresos ya no eran iguales, pero nosotros seguíamos con nuestro ritmo de vida como que nada había pasado. Sí. El susto fue casi un año después, cuando un día al estar haciendo cuentas, al estar revisando los estados de cuenta, veo que a pesar de que estamos abonando, a pesar de que somos responsables con nuestros pagos, las deudas no bajan. Sí. Estábamos pagando prácticamente solo intereses. Entonces comenzamos a hacer el detalle de lo que debíamos. Para no hacer larga la historia, solo en tarjetas de crédito debíamos 47.000 colones. Para la época, el año 96, era una cantidad considerable, era una cantidad fuerte. Y era algo que no podíamos pagar. O sea, ya estábamos haciendo la rueda de caballito, sacando de una para pagar otra. Pero tarde o temprano, esa rueda de caballito se termina cuando se topan las tarjetas. Cuando ya ninguna le quiere dar nada. Y cuando ya usted llega al súper y pasa la primera tarjeta y le dicen, mire, la rechazó el sistema. Pruebe con esta. Pruebe y saca el acordeón de tarjetas. Después de que 3 o 4 no pasan, usted como que comienza a tomar conciencia de lo que está pasando. Fue lo que nos sucedió y al hacer cuentas,
teníamos 47,000 colones en deuda y lo que estábamos abonando, que era cerca de 2,000 colones mensuales, solo abonaba parte de los intereses. Y eso es bien difícil porque hasta psicológicamente causa un impacto. Estrés. Sí, porque es triste llevar la carretilla llena con productos, tratar de pagar y no poder pagar y tener que dejar la carretilla y la gente que está atrás viendo lo que está sucediendo. Son motivos de vergüenza, pero ¿será que Dios ha planeado eso para nosotros? No, es nuestro desorden. Por eso hoy estamos tratando este tema, porque es importante ordenarnos en la administración de nuestras finanzas, en los recursos que a Dios le pertenecen, porque lo que llega a nosotros no es de nosotros, es de Dios. Ahora bien, iniciando el análisis, la primera pregunta que tenemos para usted el día de hoy es, ¿logra pagar mensualmente todos sus compromisos? ¿Logra pagar mensualmente todos sus compromisos? Porque puede ser que usted me diga, sí, los pago todos. Pago el mínimo y los pago todos. Muy bien, es un buen indicio. Sin embargo, déjeme contarle que si en una tarjeta de crédito usted tiene un saldo de $400 y usted se limita a hacer el pago mínimo de esa tarjeta, usted puede llegar a pasar 10 años pagando esa cuota mínima, ese pago mínimo, por $400. No digamos si debe más. Pero le repito la pregunta, ¿logra pagar mensualmente todos sus compromisos? Sea enfático en su respuesta, ¿sí o no? Usted puede decir, sí, yo logro pagar, pero no me queda nada. Entonces, ya eso es un precedente, porque la pregunta es, ¿cómo sobrevive la quincena o cómo sobrevive el mes si no le queda nada? Segunda pregunta, ¿tiene ahorros? ¿Cuánto es el monto de sus ahorros? Y aquí esta pregunta se vuelve muy reflexiva, porque culturalmente no hemos sido enseñados a ahorrar. Hemos sido enseñados a gastar. Hemos sido programados para gastar. Entonces, la pregunta es, ¿tiene usted ahorros? ¿Tiene usted ahorros? Sí, pero ha sido parte de la disciplina que Dios mismo nos ha ido guiando a tomar. Antes no, pero hubo necesidad y aún al inicio de la pandemia Dios dio indicaciones que son las que hemos seguido y para gloria de Él estamos bastante bien. Tenemos ahorros. Sí. No son la gran cantidad, Sí, pero tenemos ahorros. La tercera pregunta, ¿sabe usted cuánto es el monto de sus deudas? Y aquí, por favor, le recomiendo encarecidamente que tome unos minutos de su tiempo, tome todos los estados de cuenta, tome todas las facturas de las cosas que usted compra y adquiere y haga el detalle de lo que debe. Porque mientras usted no haga el detalle de lo que debe, usted va a seguir pensando inconscientemente que todo está bien. sí. Nos pasó y por eso se lo estamos compartiendo, precisamente para que usted no cometa el mismo error y llegue a un punto en el cual ya no pueda hacerle frente a sus compromisos de pago. ¿Sabe usted cuánto es el monto de sus deudas? La mayoría del 100% de personas que tienen deudas, el 95% en realidad no saben cuánto deben. Ni a quién le deben. Esa es otra cosa. Sí. Aparte de hacer una lista de lo que debe hacer una lista de a quiénes les debe. Porque si usted quiere sanar sus finanzas, usted tiene que empezar por dejar de pedir prestado. Aquí va otra cuestión. En la disciplina que Dios implementó con nosotros, nos enseñó a que si teníamos la capacidad para comprar, comprábamos. De lo contrario, no. Aunque
que tuviéramos el deseo, pero aquí no es cuestión de deseos. Es cuestión de inteligencia. Sí. Es cuestión de raciocinio. Sí. La oferta puede ser muy atractiva, pero si usted no puede pagar, o si usted no puede hacerle frente al compromiso que obtiene, ¿para qué? Más adelante vamos a hablar en algún otro de los programas, vamos a hablar acerca de la contratación de deudas, que es algo muy recurrente al día de hoy. Pero una pregunta más. ¿Cuenta usted con los recursos para pagar sus deudas? Eso lo va a determinar cuando establezca el monto. Pero usted debe desde ya prever, o al menos en este momento, sacar una conclusión rápida y decir sí puedo pagar o no puedo pagar. Porque cuando usted ve lo que tiene y usted compara lo que debe, usted ya tiene un panorama si puede o no puede pagar. Y una pregunta más, que es la pregunta número 5. Teniendo usted los recursos para pagar, ¿cuánto tiempo cree usted que necesita para pagar sus deudas? Desafortunadamente, muchos decidimos comprar casa a plazo y hemos pasado 25 años pagando una casa. Y digo desafortunadamente no porque no sea lo oportuno comprar una casa. Usted debería comprar una casa, pero es importante definir el momento en el cual usted está apto y listo para comprar una casa. Porque no es simple y sencillamente de que el banco me aprueba el crédito. Y así rápidamente le contamos detalles que nosotros hemos vivido. La casa donde actualmente vivimos, hemos vivido 26 años en ella. Nominalmente costaba $22,000 cuando la contratamos, allá por el año 92. Un poquito más, allá por el año 94 sí. Fue que iniciamos el proceso. En el 95 nos pasamos a vivir. Pero nominalmente la casa costaba $18,000. Dimos una prima y nos quedamos pagando la cuota. Lo que nosotros no sabíamos es que en la modalidad de crédito hipotecario y en la modalidad de intereses sobre saldo, lo primero que se cobra el banco son los intereses. Por eso cuando usted revisa el recibo de pago y son sus primeros meses, usted ve que de $300 que está pagando, 270 son intereses. 10 son del seguro de deuda y posiblemente 20 son abono a capital. ¿En qué momento se equilibran los valores? Cuando usted ya va a la mitad de la deuda. Entonces, cuando usted va a la mitad del plazo y usted ve el recibo, ya ve que las cantidades más o menos son iguales. Pero ¿cuál es la sorpresa? La sorpresa es que cuando usted saca cuentas de lo que le ha pagado al banco, se da cuenta que muchas veces la casa la ha pagado 2 o hasta 3 veces. Y cualquier ser humano se siente realizado de vivir en casa propia. Pero uno debe aprender a descubrir el momento para comprar casa propia y debe aprender a descubrir la forma más acertada para comprar casa propia. Pero ahí va ligado a otra cuestión, porque a veces por error hay quienes prefieren quedarse alquilando y pasan toda su vida alquilando casa, pagándole a otro por el derecho de vivir allí. Y cantidades que podrían ser el monto exacto como para que pudiera comprar una casa propia. Una de las ventajas que podríamos mencionar es que en nuestro país existe una institución que favorece la obtención de vivienda a precio de interés, a precio preferencial para aquellos que no tienen vivienda.
Entonces es un recurso porque paga menos intereses. Sin embargo, de igual forma, al finalizar el plazo, usted va seguramente ha pagado la vivienda 2 veces o 3 veces. ¿Cómo resolvemos el problema financiero? ¿Cómo resolvemos el endeudamiento? De eso vamos a hablar en futuros programas, porque el programa de hoy estaba orientado y destinado para que usted tome conciencia de su condición financiera. Precisamente vamos a hablar del diagnóstico financiero. El programa de hoy tenía como propósito que usted tomara conciencia de cuántos son sus finanzas, si puede o no pagar sus deudas y quedar a la expectativa de buscar una solución para alcanzar su solvencia financiera. Van a haber estrategias que van a venir, que Dios mismo nos dio a nosotros, pero posiblemente le va a dar otras a usted también. Seguramente. Sí. Tenemos la promesa de Dios de suplir nuestras necesidades. Vea lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vale la pena aclarar que Dios garantiza suplir nuestras necesidades, no nuestros gustos. Dios garantiza cubrir y suplir nuestras necesidades. Vea lo que dice Mateo capítulo 6, versos 33 y 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y Juan 10:10 dice Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y estimado amigo y hermano, vivir pagando deudas no es una vida abundante. Sí. Es vivir esclavizado. Es una vida estresante. Sí. Es vivir con la soga al cuello. La deuda en nuestro tiempo actual es una especie de esclavitud, una esclavitud moderna. Por lo tanto, le animamos a estar pendiente de futuros programas en los cuales vamos a comenzar a tratar de manera específica cómo resolver la problemática financiera, cómo salir de deudas, cómo enfrentar una situación en la cual los ingresos son menores que los egresos. Vamos a aprender cómo hacer un presupuesto, vamos a aprender también detalles importantes acerca de cómo hacer eficiente el manejo de nuestras finanzas. Les animamos entonces a continuar pendiente de los futuros programas. Le animamos también a preparar libreta y lápiz para poder tomar notas. Y además le animamos para que nos escriba. Si tiene alguna consulta, alguna pregunta, nos puede escribir de manera directa o a través de la página oficial de la iglesia. Es un gusto para nosotros compartir, es un gusto comunicar el mensaje de Dios y le animamos a continuar edificando su vida a través de estas enseñanzas. Bendiciones para todos. Amén.